Iniciamos una nueva edición de Conéctate por las pantallas de TVU y yo ya rápidamente voy a tomar asiento para conversar con nuestros invitados del día de hoy. Alejandro Sandoval, director regional de Senapred. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Y también lo acompaña Claudio Baeza, director del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Bueno, un tremendo gusto estar acá el día de hoy. Vamos a conversar de temáticas que son bastante, al menos, actualizadas. Con algunas oportunidades en el Conéctate hemos recorrido un poco más lo que es el pasado, pero al menos en esta edición nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo actualmente. Partimos, por ejemplo, con Senapred, una situación que aquí igual nos vamos a vincular, así que la idea es que podamos conversar. El tema de las enfermedades respiratorias es un tema tangente, se ha hablado incluso, por ejemplo, de posponer, anticipar las vacaciones de invierno para evitar problemas, pero ¿cómo está la situación real, al menos de lo que ustedes han podido monitorear? Bueno, en los últimos días, recordar a la ciudadanía, estamos con una alerta temprana preventiva por este último evento hidrometeorológico que está afectando a la región. Estamos con avisos de marejadas y lo más preocupante, en cierta forma, es recordarle a las personas que esta alerta nos indica que tendremos vientos importantes, principalmente en la zona cordillerana, hasta el próximo día sábado. Podríamos tener hay pronosticadas nevadas en el sector cordillerano y también hay incluso viento blanco, por lo tanto hacemos un llamado como siempre a la prevención de la familia. Y con relación a esto también que ha estado en este último tiempo, que es específicamente también asociado a lo que está ocurriendo con estos factores climatológicos que hoy en día estamos acá viviendo, ¿cómo se prepara también para afrontar un invierno en donde ya hay algunos datos, algunas cifras con respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en diversos hospitales de la región? Bueno, este periodo invernal, la Dirección Meteorológica de Chile nos indica que estamos como en el umbral en que estaríamos enfrentando el fenómeno del Niño, por lo tanto tendríamos una temporada un poco más lluviosa de los últimos 14 años. Lamentablemente hace 14 años que tenemos una severa sequía que está afectando a la zona centro-sur, pero se espera que este año tengamos el fenómeno del Niño con un invierno un poco más lluvioso, pero que se estaría manifestando ya cercano a la primavera, es decir, los meses de julio, agosto podríamos tener bastantes lluvias. Lamentablemente tenemos en la región las principales ciudades tienen bastante contaminación, principalmente el núcleo urbano de Los Ángeles, lo mismo Concepción. Vamos a tener temperaturas bajas, por lo tanto esto podría incrementar de alguna forma las enfermedades respiratorias. Seguramente nos puede dar mayor información respecto de cómo esto influye en la salud de las personas. Bueno, ya está. ¿Cómo está el temática? Le hicimos la presentación, Claudio. Lo mismo, ¿cómo ha estado el tema de las enfermedades respiratorias en este último tiempo? Y también ahí incorporamos un poquito la pregunta. Bueno, yo creo que no nos deja un panorama muy alentador con el fenómeno de lluvia y frío. Recordemos que frío, lluvia se asocia a enfermedades respiratorias. Y hoy día, en particular en la región y en la comuna de Concepción, estamos viviendo la situación más compleja en materia respiratoria, yo diría, en los últimos 15 años. No habíamos tenido registro de una alza tan importante de casos respiratorios en niños. No solamente por un aumento de consulta a los servicios de urgencia, sino más complejo aún por la gravedad que han tenido esto y que se asocian a condiciones climáticas, la salida de la pandemia, las medidas de prevención, la circulación viral, que hoy día en un hecho histórico están circulando prácticamente todos los virus respiratorios, a diferencia de años anteriores donde era más bien estacional, así que estamos en una situación bien compleja y si nos mencionan que además esto se va a extender hasta septiembre, octubre, creo que es un panorama bien complejo que nos va a tocar enfrentar y vivir. Claudio, yo he estado conversando también con otros médicos y hemos llegado menos a un punto común dentro de lo que ellos me transmiten, obviamente, y es que quiero también consultarlo. 2 años encerrados. Eso quiere decir 2 años sin contacto con el mundo exterior. Virus, todo lo que anda en el ambiente. Algunos incluso, por ejemplo, no salían de la casa. ¿Qué es lo que significa también para niños, niñas y adolescentes el no tener el contacto con este mundo exterior y el no generar tampoco anticuerpos frente a este nuevo mundo que se están encontrando donde hay un COVID, donde hay mayor cantidad, por ejemplo, lo han mencionado, de agua, mayor enfrentarse obviamente a situaciones climatológicas que están afectando hoy en día también? Bueno, a ver, son 2 factores importantes. La primera es que efectivamente estuvimos encerrados durante 2 años y se transformó esto en una verdadera bomba de tiempo, dado que sabíamos que una vez dejando las medidas de prevención iban a aumentar las enfermedades, principalmente las respiratorias.
Recordemos que las enfermedades respiratorias pertenecen al grupo de enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por contacto directo. Entonces, sobre todo en los niños y en el colegio, al no tener las medidas de prevención que teníamos en los años anteriores, al tener una baja de temperatura, un aumento en la humedad se produce una circulación viral mucho más alta que es la que nos ha tocado vivir. Es como lo decíamos coloquialmente hoy día en las reuniones, como si hubiéramos abierto la puerta y hubieran salido los virus todos juntos. Y eso provoca un escenario, la verdad es que poco alentador en materia de enfermedad y que lo están viviendo los niños. Y que nos preocupa bastante porque no sabemos la intensidad del pic respiratorio ni el tiempo de duración de ello. Así que creo que este escenario configuró un escenario bien complejo en materia respiratoria en niños y que esperamos que las familias tomen conciencia en su casa de las medidas de prevención que hay que tener en estos días. ¿El llamado a la vacunación también? Yo creo que son 3 llamados. Debemos entender que el primer hospital es nuestra casa. Y algo que muchas veces no entendemos, que tenemos que proteger. Nuestro hogar es un lugar que debemos establecer como las verdaderas cuarentenas que teníamos en la pandemia. Nadie entra si tiene enfermedades respiratorias. Si hay algún adulto que tiene alguna enfermedad respiratoria, el uso de mascarilla. Prohibido el ingreso a personas donde hay niños con sintomatología respiratoria, porque el contagio es muy rápido, la transmisión viral desde un adulto a un niño es muy rápido, sobre todo pensando en que los niños al estar encerrados, como tú bien lo mencionabas, tuvieron una disminución en la capacidad inmunológica y de respuesta a los virus, por lo tanto hoy día están mucho más sensibles. Por lo tanto esa es la primera medida. El primer llamado es al cuidado y la prevención. Lo dijeron y lo estábamos comentando antes de ingresar acá al estudio. Creo que los niños tienen la particularidad que son muy de estar juntos, de estar tocándose, y en esto cualquier niño con infección respiratoria puede contagiar al resto, y ahí es donde las medidas de prevención cobran relevancia. Los adultos me preguntaban hoy día, por ejemplo, si el uso de la mascarilla se sigue recomendando. Yo lo he dicho, la mascarilla quirúrgica de 3 pliegues comprobó efectivamente que tiene la capacidad de ser una barrera importante en materia de contagio. Por lo tanto, el buen uso ha ayudado a disminuir las enfermedades respiratorias, y hoy día si usted tiene síntomas respiratorios y tiene que ir a trabajar o tiene que moverse en un supermercado o en las compras o en el transporte público, úsela. No está prohibida una mascarilla. Claro, recordemos que antaño se ocupaban estas máscaras que tenían como una punta, como un pico de pájaro, es cierto que algunas personas, bueno, estábamos hablando de la peste bubónica hace años, harto años atrás, desde ahí hasta la mascarilla 3 pliegues ha sido harto el avance. La gripe española, claro. La gripe española, bueno, sin duda. Mira, había gente que le tenía miedo a la mascarilla al principio. No sé si se recuerdan, muchos en sus casas, que uno podía tragar su CO2, que se podía asfixiar, tantos mitos que se generaron. Pero al término de la pandemia vimos cómo prácticamente evitó la circulación de otros virus que no fuera el COVID. Y hoy día además ya estamos acostumbrados y familiarizados con ella, en su uso principalmente. Bueno, es una medida que fue obviamente adoptada por todo el mundo y que también el gobierno hizo el llamado, y obviamente hace un tiempo atrás nos liberó de este uso obligatorio de las mascarillas, pero también cómo ha sido el avance en materias de emergencia considerando, pandemias, incendios forestales, y ahora que se viene una nueva problemática, al menos para la gente de la región del Biobío y al menos también obviamente todo el país, pero acá se va a manifestar también el tema de la lluvia, de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo se está trabajando para un futuro, obviamente para prevenir todo lo que nos está señalando acá Claudio? Bueno, mira, el Estado ha avanzado bastante en esta materia en cuanto a lo que es la prevención y respuesta ante emergencias. El 1 de enero de este año, en cumplimiento a la ley que se publicó hace ya más de un año, se creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que reemplazó a la ex Oficina Nacional de Emergencia. Nos entregó mayores atribuciones y a nivel regional, en síntesis, estamos trabajando muy coordinados ya con los distintos actores, principalmente los municipios. Chile tenía una gobernanza, una estructura muy importante desde el 2010 a la fecha, al nivel nacional y regional, pero nos faltaba el último paso, que era llegar a los territorios. Eso es responsabilidad de los gestores del territorio, que son los municipios, que es el contacto donde el Estado toma contacto con los ciudadanos, y es ahí donde estamos haciendo un trabajo muy fuerte, principalmente en el desarrollo de los instrumentos de planificación de gestión del riesgo.
en que los municipios están trabajando una planificación a un mediano plazo, en que hacen su plan de reducción del riesgo de desastre, que tiene que incluir todas las amenazas presentes en los territorios particulares, con una pertinencia cultural y con una pertinencia territorial. Y por otra parte también estamos trabajando con ellos en la elaboración de los planes de emergencia, que también tienen que tener, es la primera respuesta con que ellos enfrentan las distintas amenazas, las situaciones de emergencia que enfrentan. Estamos bastante avanzados con algunos municipios, con otros tanto, pero estamos haciendo un trabajo muy coordinado. Aquí en la región tenemos un par de, o varios municipios en realidad, pero hay un par de municipios que se destacan y que han marcado una hoja de ruta a nivel nacional. Lo es Talcahuano, lo es San Pedro de la Paz. Por buenas decisiones que en algún momento se tomaron en el pasado. Ellos están muy avanzados y están generando conocimiento, el cual se está compartiendo con el resto de los municipios para poder avanzar en esta temática. Cuando se habla de cultura, se habla de aprender nuevas rutinas, por ejemplo, de transformar un poco lo que tiene la gente hoy en día en el conocimiento en materia de emergencia, trabajar en conjunto ahí en los terrenos con aquellos quienes conforman este territorio. Nuestro sistema a nivel nacional, bueno, y viene de las recomendaciones internacionales que vienen del marco de Sendai al amparo de Naciones Unidas, primero se basa en el conocimiento que tengan las personas. Basado en ese conocimiento del riesgo con los cuales convivimos, esperamos que las personas informadas tomen buenas decisiones. Y de ahí tenemos toda una estructura para poder, una vez que en lo individual tomamos buenas decisiones, podemos en lo colectivo también ir tomando buenas decisiones. Nosotros tenemos una serie de programas, invitamos a las personas a que se informen en nuestra página web, en el sentido primero de es importante conocer el riesgo con el cual convivimos, y posteriormente tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Familia Preparada, en que invitamos y capacitamos a las familias para que en 8 simples pasos preparen un plan de emergencia, y así sucesivamente organizamos a las comunidades, a los barrios, posteriormente al nivel municipal. Ese es el trabajo. Pero importantísimo es la memoria. Y lo comento porque el día de ayer, en el contexto de la ley 21.454, que es el Día de la Memoria de Educación de los Desastres Socionaturales, se hizo un minuto de silencio a las 3:11 minutos en todos los establecimientos educacionales del país, en que se recordó a las víctimas del terremoto de 1960. Más de 1.600 personas murieron hace 63 años producto del terremoto. Pero es importantísimo que las personas, las familias, recuerden todos los eventos catastróficos que hemos tenido en el país, porque de ahí está la experiencia y de ahí están las buenas decisiones que las personas pueden tomar ante un evento de ese tipo. Claro, por ejemplo, el tema de que los desastres son sociales, no naturales. Ahí está, por ejemplo, la división de que, claro, la naturaleza a veces nos impone ciertas... por ejemplo, algo que no habíamos visto en harto tiempo, las trombas que se vieron hace un tiempo atrás, ¿cierto? Algo que pasó, nadie sabe más o menos, bueno, obviamente se hacen investigaciones y todo, pero en el momento, desconocimiento total. Entonces, claro, una vez que ya ocurre esto, empieza a quedar una memoria colectiva, como se señala, y ahí es donde, claro, tenemos que aprender de lo que está pasando con anterioridad. Lo que pasó en el terremoto en el 60 en Valdivia, lo que pasó acá en el terremoto del 2013, por ejemplo, también es una importancia y un tópico importante de cómo hemos avanzado como sociedad. O sea, 2010, perdón, hace 13 años que ocurrió, ahí está un poquito el error, pero hace 2010, 13 años de aquel momento, cómo ha avanzado un poquito también la sociedad en prevenir un poco esto que es un desastre natural, pero que finalmente ocasiona una catástrofe a nivel social, falta de luz, falta de agua, falta de suministros básicos, gente que incluso hasta perdió todo, como lo ocurrió en los incendios forestales. Los desastres no son naturales porque la naturaleza va a seguir comportándose de la misma forma. Vamos a seguir teniendo trompas marinas, tornados, erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos. Eso va a seguir sucediendo. Eso se transforma en una catástrofe o en un desastre en la medida que las personas no están preparadas. Nuestro país tiene una normativa bastante fuerte y afortunadamente estos sucesos no provocan gran cantidad de víctimas como suele pasar en otras partes del mundo, porque tenemos una normativa, por ejemplo, constructiva muy fuerte. Los distintos desastres que nos han afectado a lo largo de nuestra historia han ido generando cambios y normativa, por ejemplo, muy fuerte en la norma constructiva. También normas respecto de la construcción de infraestructura crítica.
nosotros buscamos en educar a las personas para, insisto, que tomen buenas decisiones. No podemos evitar que las personas habiten, por ejemplo, el borde costero. Nuestra región, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, cercano a 900.000, viven o trabajan en zonas de inundación de tsunami. Eso es imposible de evitar. No podemos pensar que vamos a relocalizar a esas personas. Lo importante es que esas personas sepan, ante una alarma o alerta de tsunami, por dónde tienen que evacuar, dónde van a evacuar, dónde se van a reunir con sus seres queridos, cuál es su zona de reunión en una zona segura. Eso es lo importante, más que salir de la zona, digamos, de forma permanente. Tenemos que convivir con el riesgo. Lo mismo nos pasa con los volcanes, lo mismo nos pasa... Tú dijiste, por ejemplo, no había pasado nunca un tornado en Concepción. Sí había pasado, lo que pasa es que nos habíamos olvidado. En la década del 30, en 1934, si mal no recuerdo, hubo un tornado en Concepción que provocó más de cerca de una treintena de muertos. Nos olvidamos que eso pasaba. Por lo tanto, es importante mantener la memoria fresca de que esto va a seguir pasando, pero hay que estar preparado. Eso es lo más importante. No tenía idea de eso del 30. Qué buen dato para, por ejemplo, yo, bueno, no tenía idea, así que para la gente que está ahí en la casa y que lo ve, acuérdese, no sabía eso, pero todo es parte de la memoria. Claro, porque a nosotros no nos llega, oye, en el 30 hubo esto y hay que ver que también puede pasar, al menos en el conocimiento de la memoria colectiva de lo que estábamos hablando, no teníamos eso, pero sí teníamos incendios forestales, sí teníamos volcanes por lo que ha ocurrido en otros lados, terremotos, pero ahora, claro, se nos van ahí, hay que traerlos a la memoria. Y también esto, consultarte, Claudio, con respecto a cómo se han ido aprendiendo cosas desde el mundo también, obviamente, de la medicina con respecto a esto de la pandemia. Algunos cambios, algunos protocolos, por ejemplo, nuevos con respecto a todo lo que ha ocurrido. O sea, cada desastre natural nos ha entregado poderosas lecciones. Y yo creo que esa es la labor que ustedes cumplen, que es muy valiosa, de rescatar esa memoria colectiva y poder educarnos a todos en cómo tener una mejor respuesta. Nosotros, frente a todos los eventos sanitarios de importancia a nivel mundial, la crisis de salud en España, las pestes que han habido, algunas pandemias que hemos tenido en el pasado, y sobre todo esta en particular, nos dejó una lección importante de aprendizaje de cómo tenemos la capacidad de responder frente a diversas situaciones. Por ejemplo, en materia de la pandemia, nos dio la posibilidad de aprender cómo podemos reconvertir camas para ampliar nuestra capacidad operativa en camas UCI y cama crítica, experiencia que estamos aplicando hoy día en esta situación que estamos viviendo compleja. Hemos tenido que reconvertir camas de básica a UTI, de UTI a UCI, para poder dar cobertura a la gravedad que tenemos hoy día en enfermedades respiratorias. La forma de los tratamientos médicos, la forma de actuar, las medidas de prevención, son todas se adquieren desde las miradas de los desastres naturales que hemos tenido, y en particular el aprendizaje que nos dejó la pandemia, que hoy día nos permite tener una mucho mejor respuesta frente a situaciones complejas, como por ejemplo cuando hay una alta demanda asistencial, y creo que hoy día estamos muchísimo más preparados que años anteriores para responder frente a cualquier crisis, sea incendios forestales. Yo te cuento, por ejemplo, que tuvimos la capacidad de resolver más de 18 gran quemados de la comuna de Concepción en nuestro centro asistencial. Tuvimos que reconvertir camas y nos permitió dar respuesta a pacientes cuya única opción de vía era resolverlo en el Hospital Regional de Copiapó, y es un desastre que vivimos ahí. En materia, cuando hubo el terremoto en el 2010, el hospital siguió funcionando, se cayó prácticamente la mitad del hospital, abrimos una torre y el hospital tuvo la capacidad de seguir funcionando. Posterior a la pandemia, hoy día tenemos la capacidad de responder con la misma o mejor capacidad de respuesta que teníamos antes. O sea, tenemos un sistema de aprendizaje importante, y en salud creo que somos pioneros en ese sentido, de aprender y poder aplicar en situaciones de crisis para poder responder a situaciones complejas, ¿cierto? Yo creo que uno de los grandes avances, bueno, sin duda el terremoto del año 2010 fue un punto de inflexión en que hizo repensar el sistema de protección civil completamente, y nos hizo un gran avance, y prueba de ello fue la pandemia, los incendios forestales del año 2017, bueno, los incendios forestales que lamentablemente seguimos trabajando en el proceso de rehabilitación y reconstrucción. Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. En el sentido de que a partir del poco posterior al 2010, el sistema de protección civil funciona en forma integrada.
nosotros trabajamos junto con el área de salud, con los organismos de respuesta, con las Fuerzas Armadas, con todos los servicios públicos en forma coordinada, y lo que permite lograr de alguna forma una sinergia en el sentido de no duplicar esfuerzos, sino que coordinadamente trabajar para lograr un objetivo común. Por ejemplo, en la pandemia nosotros trabajamos coordinando, apoyando a los diversos, al sistema de salud en general, por ejemplo, los traslados que realizaban las Fuerzas Armadas, el apoyo que realizaba Bomberos, el apoyo que realizaba Carabineros y las Fuerzas Armadas también respecto de evacuaciones, de traslado de material. Hubo un trabajo coordinado y que es lo que se espera, bueno, de alguna forma de nuestro servicio, pero en general de todos los organismos que responden en apoyo a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por esta conversación y ya nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Les dejo la invitación obviamente para que continúen junto a nosotros. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Conéctate por TV. Este fin de semana, especial Día de los Patrimonios, una serie de notas periodísticas y reportajes elaborados por el equipo del canal de televisión de la Universidad de Concepción, Catedral de Concepción, Parque de Lota, Fuerte y Sitio de Memoria El Morro Talcahuano, Campus UDEC y mucho más. Este sábado a las 20:30 horas y domingo a las 18 horas, Patrimonios en TVU. ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy Don Rorro, cantante de Sinergia y presidente de la SCD. Estoy acá con mi amigo Galo y vamos a tener una agradable conversa para hablar de la música en Chile, de la SCD, qué es lo que hace la SCD, de Sinergia, de la U de Chile, de todo. Esta noche 22 horas por las pantallas de TVU. Acompáñennos. Nuevos horarios de tus programas regionales. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación en vivo con despachos, entrevistas y diversas informaciones en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30, la mañana se pasa mejor con los datos, invitados e invitadas que te entrega el equipo matinal más longevo de la región del Biobío, siempre juntos. A las 14 horas, una nueva cita informativa con el resumen de las primeras horas de la jornada en TVU Noticias Tarde. A las 18 horas te mostramos en vivo las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito con las calles más congestionadas del Gran Concepción. Conéctate Redes. A las 20 horas, el resumen del día con notas periodísticas, entrevistas y comentarios especializados en TVU Noticias Central. Inmediatamente después, a las 20:45 horas, conéctate con lo que está pasando en la región, conéctate con este histórico programa que está de regreso, Conéctate TVU. Y para conversar sobre distintas temáticas, entrevistas en TVU, de lunes a viernes a las 22 horas.
con más de Conéctate por TVU y quiero comenzar ya a revisar lo que tiene que ver con, me paro por favor, para ver lo que tiene que ver con Conéctate al pasado. Nosotros estamos realizando una programación especial, porque este sábado viene Patrimonios, es el Día del Patrimonio, entonces obviamente la región del Biobío tiene ahí algo especial con el patrimonio histórico, natural, y obviamente nosotros queremos conectar al pasado. Por favor, aquí va a empezar a comenzar. Mira, esta nota es del año 2016. Vamos a revisarla para ver cómo era en aquel entonces. 1 de cada 5 edificios patrimoniales de Concepción pertenecen a la UDEC. Infaltable para dar el punto de partida en el Día del Patrimonio Cultural fue el Arco de Medicina, una jornada de domingo donde la lluvia no fue mayor inconveniente. Este año ha sido declarado el año de valorización y resignificación del barrio. Me parece que es bien importante indicar que justamente la Universidad de Concepción está en un gran barrio, podríamos decir. Un gran barrio que es un poco más que el barrio universitario. Este año la temática se orientó al patrimonio y la comunidad, sumado a la identidad que entrega la UDEC. Nuestra Universidad de Concepción y su patrimonio ha dejado una huella de quienes en antaño decidieron emprender esta gran actividad, este gran proyecto. Esa misma comunidad recibió el mensaje y llegó hasta el campus a recorrer y conocer en profundidad los más de 10 edificios que estuvieron abiertos para mostrar lo mejor de su patrimonio. Una universidad abierta, que respira un sentido de libertad y democracia en su diseño. Bueno, y mis hijos han quedado impresionados por la universidad en sí, cómo está estructurada, lo grande que es también. Me parece súper bien, pues esto es parte de la comunidad, del entorno de Concepción en el fondo. Me parece espectacular, sobre todo para nuestros hijos, porque ellos ahora están conociendo lo que nosotros ya conocimos hace 16 años atrás, estudiamos con mi señora. Ver imágenes, o sea, ver cuerpos reales. ¿Te impresionó? Sí, sí, todavía. La UDEC, con un nutrido y variado panorama, recibió a penquistas y también extranjeros que este año dejaron su huella estampando sus manos. Creo que es interesante para nosotros como extranjeros porque es una oportunidad única que nosotros tenemos de participar y por acaso es interesante porque estoy mirando que algunas cosas son idénticas con la cultura de nosotros como africanos. Es muy interesante porque allí, por ejemplo, en España no se hacen actividades así. Van los jóvenes a la universidad y ya. De hecho, hay pocos campus así abiertos que estén todas las universidades juntas. Interesante, se aprende muchas cosas y igual debería ser más de un día para conocer mucho porque hay otros lugares que están fuera de la universidad también que son bonitos. Una jornada festiva y de reflexión sobre los valores y el significado de nuestra herencia cultural para traspasar a las próximas generaciones. Lugares distintos, como la arte, las proteínas. En la sala de ciencia me mostraron lo de las bacterias. Sí. Cuando se podían ver las bacterias y de distintos colores y eran pequeñas, grandes, tenían formas y todo eso. Hacer los peces con diferentes cosas. ¿Sí? ¿Y te ha gustado? ¿Y por qué te ha gustado? Porque es divertido. Por 7º año consecutivo, el Día del Patrimonio Cultural se vivió en familia en la Universidad de Concepción. Ahí estaba entonces, por ejemplo, esta imagen tridimensional que veíamos ahí en la imagen final del campanil, que ya no se va a poder hacer, al menos la propiedad es de la Universidad de Concepción. Y ahí se va obviamente para fines de la actividades de la Universidad de Concepción. Y ahora vamos a revisar queremos conectar también con las redes sociales y vamos a ver lo que sucede con el diario Concepción.cl. Vamos a ver qué es lo que está pasando porque vamos a preguntar acerca de esto. Esto es una temática que nosotros al menos lo hemos llevado en nuestro departamento de prensa y queremos saber cómo está esta situación. Presidente Boric pone plazo a Paulina Zabal. Viviendas deben estar listas antes de invierno. ¿Cómo está el proceso de reconstrucción actualmente?
Bastante avanzado, al día de hoy llevamos más del 91% de las viviendas, de 1.240 viviendas, que es nuestra meta, que fueron las viviendas asignadas para los damnificados. Esperamos durante esta semana, al término de la semana, cumplir el 100% de las viviendas instaladas. Seguimos avanzando y aquí cabe destacar, dentro del mismo proceso de elecciones aprendidas, en cada emergencia hemos ido aumentando, el Estado ha ido aumentando, subiendo el estándar. Por lo tanto, en esta emergencia en particular, por ejemplo, a todas las viviendas de emergencia se les dotó de una solución séptica estandarizada, la instalación de una fosa séptica, se está trabajando en la conexión a las redes eléctricas, se está trabajando también a alguna solución de agua potable. Dada la magnitud del territorio, lo extenso, la compleja topografía, estamos avanzando en eso, también bastante rápido, pero en cuanto a la instalación de las viviendas, esperamos al término de esta semana ya tener la totalidad de las viviendas instaladas. Bueno, esa es la situación de lo que ocurre también, bueno, con la reconstrucción en la región del Biobío. Una consulta rapidita, son 72 metros cuadrados, ¿cierto? Algunas... Yo estoy hablando de las viviendas de emergencia. De emergencia. Son viviendas, es una solución. Esas son 25. Tránsito, 24 metros cuadrados más un módulo de baño con todos los artefactos que corresponden. Y con respecto a lo que ocurrió en Tomé, con algunas viviendas en donde se volaron los techos producto de la alta intensidad del viento, ¿qué está ocurriendo también con estas situaciones, al menos para futuro? Bueno, esas fueron tres viviendas que dos sufrieron la voladura de techo, una tercera tuvo daños importantes. Esas viviendas fueron inmediatamente reconstruidas en un par de días por el proveedor y se aplicaron soluciones a la totalidad de las viviendas instaladas en la región. Se estandarizó, se reforzó y de hecho en este evento hidrometeorológico no hemos tenido ninguna novedad con respecto a viviendas de emergencia. Y por último, ¿hay fecha ya para saber más o menos cuándo, en qué mes podrían estar finalizar ya el proceso de reconstrucción? El proceso de reconstrucción nosotros como servicio estamos en el proceso de rehabilitación. El proceso de reconstrucción incluye la solución definitiva para la familia, que ese proceso lo lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La verdad que yo no me aventuraría con una fecha ni con un plazo. Sí puedo hablar de nuestro proceso, que son las viviendas de emergencia, y como te mencioné, esperamos al término de esta semana, ya en unos días más, tener el 100% de las viviendas instaladas en la región. Perfecto. Y pasamos también a otro tema contingente. Jefes de la unidad de emergencia del Hospital Regional, jefe subrogante. Es un desafío poder tener 0 camillas en el pasillo. Entre otras metas está el optimizar la gestión clínica en todas las áreas, mejores turnos, infraestructura y la retroalimentación del paciente. Hay una demanda altísima en especialidades, una deuda en gestión hospitalaria, agregó Demetrio del Río, esto publicado el 10 de abril de 2023. ¿Qué es lo que sucede con esta situación, Claudio? Vamos a conversar con él mañana para que cumpla con su compromiso. Pues. Él está haciendo un compromiso. No, pero mira, a ver, estamos enfrentados a una demanda importante asistencial. Las camillas son pacientes que se hospitalizan en una espera de una cama hospitalaria. El desafío es que las personas no permanezcan más allá de 12 horas. Ese es el desafío. No van a desaparecer, porque son parte del proceso de transición donde un paciente lo estudiamos desde la urgencia. Ahora, lo que menciona el doctor del Río, que estoy completamente de acuerdo porque lo conversamos antes, es que muchas veces tenemos que hospitalizar pacientes en pasillo, en camillas que superan la capacidad instalada en los servicios de urgencia, y eso nos obliga a una gran gestión que debe ser compartida así. Yo acá siempre deslizo las responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos comunes. Hablábamos del tema de la prevención, de cuidarnos. El servicio de urgencia del Hospital Regional de Copiapó no es para patologías que no son complejas, para eso están los SAPUS, porque cuando uno va por un resfrío común, un servicio de urgencia de alta complejidad como el Hospital Regional, lo termina saturando. Y el desafío que tenemos hoy día, que hemos trazado, es que efectivamente los pacientes que requieren una hospitalización no demoren más de 12 horas en su proceso de hospitalización, que es el tiempo razonable de un paciente para que culmine su estudio, la evaluación médica y tenga su cama de hospitalización. Así que es un tremendo desafío. Lo hemos ido logrando en los pacientes adultos. Hace aproximadamente 2 meses atrás teníamos cerca de 60 pacientes en espera
de una unidad de hospitalización. Hoy día están entre los 18 y 20 pacientes, así que hemos ido ahí con los especialistas poniendo harta atención para que los pacientes tengan su cama de hospitalización. Hoy día nuestra preocupación está en el área pediátrica, que es donde ahí es donde estamos haciendo los máximos esfuerzos para poder dar respuesta a ello. Bueno, y vamos a pasar ya a al último bloque de este programa y que tiene relación a lo que estamos viendo en pantalla. Son 30 segundos que van a tener cada uno para responder una pregunta que les voy a hacer, pero con total libertad. Partimos, por favor, para comenzar acerca del proceso de reconstrucción. Básicamente, acercándonos a esto, pero básicamente, ¿qué aprendizaje en tiempos de respuestas al menos han sacado ustedes desde el gobierno con respecto a, obviamente, lo que ha ocurrido en materias de emergencias en este último tiempo? Indudablemente tenemos que avanzar en conjunto con todos los actores, municipios principalmente, que reitero, son los gestores de los territorios, en medidas preventivas, reforzar los equipos para enfrentar este tipo de situaciones de emergencia. Y por otra parte, en nuestro caso como servicio, tenemos que mejorar nuestra gestión con nuestros proveedores para poder llegar con los recursos de emergencia en forma oportuna a las personas afectadas por situaciones de ese tipo. Bueno, muchas gracias y vamos rápidamente a poder conversar, pero también desde la visión, desde el área de los mundos hospitalarios. ¿Cuáles son las principales, al menos en este momento, desventajas que presenta este tipo de salud pública en relación a las que tiene, por ejemplo, la salud privada y cómo se podría avanzar también aquí considerando que tenemos al gobierno presente? Mira, yo creo que hoy día tenemos una capacidad en el hospital regional instalada de equipamiento, de tecnología y de recursos humanos bastante capacitada. El problema que tenemos es que estamos con una saturación importante de pacientes que nos llegan desde la red asistencial. El desafío principal es cómo trabajamos con el resto de hospitales para que puedan resolver pacientes que son de baja complejidad, cómo miramos el futuro y articulamos con el gobierno los proyectos de desarrollo que debe tener nuestro establecimiento. Bueno, ahí nos quedan 5 segunditos, pero ya claro, ya comenzamos a despedir este programa. Alejandro Sandoval, director regional de Senapred, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias por invitarme. Claudio Baeza, director del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, también muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante a todos. Bueno, nosotros ya vamos culminando este Conéctate por TVU. Les recordamos que pueden encontrar todo nuestro contenido en las multiplataformas. Que tenga una muy buena noche.